Buenas noches, familia en la fe. Le damos gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de estar reunidos para estudiar la palabra de Dios y para seguir encontrando, como lo hemos dicho ya, herramientas y estrategias para compartir el Evangelio. Creo que la Biblia es un océano de ejemplos que podemos tomar. Solamente tenemos que sumergirnos, bogar mar adentro y descubrir todo lo que Dios quiere mostrarnos. Y espero que el Señor esté usando sus vidas al compartir el Evangelio, que Dios esté provocando esos encuentros divinos donde Dios pone delante de nosotros en nuestro camino aquellas personas que necesitan escuchar el Evangelio y necesitan buenas noticias. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición del Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, tu palabra es un instrumento poderoso. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Que la forma de ministrar a través de tu palabra es la eficaz. No son nuestras palabras, no es nuestra sapiencia, nuestra inteligencia. Es con tu gracia, permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a compartir. Alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y hoy también te ruego que en esta noche seas con aquellos que están pasando por momentos de enfermedad, momentos difíciles. También con aquellos que han superado pruebas y les has dado la victoria. Que hoy todos podamos sentir el consuelo de tu Espíritu y tu acompañamiento. Señor, esperamos también ver grandes milagros como lo hemos estado viendo en las personas y en las vidas. Cubre, Señor, a nuestras familias, nuestros hogares, y que el nombre de Jesús pueda ser exaltado en todo tiempo. Amén. Te invito a que busquemos en la Escritura el libro de los Hechos, capítulo 17, y leamos de los versículos 16 al 34. Esta lectura la vamos a hacer en dos partes para ir analizando y encontrando la estrategia evangelística de la cual Pablo hoy nos va a enseñar a través de esta lectura. Dice Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
En esta noche, teniendo esta primera lectura como antecedente, quiero poner delante de ustedes este tema que tiene que ver cómo Dios utiliza los elementos de la cultura y pueden ser un instrumento valioso en las manos de Dios. Cuando nosotros hemos llegado a la convicción de que Jesucristo es la verdad, y cuando hemos entendido su propósito, quisiéramos muchas veces que la gente que nos rodea pudiera tener la misma experiencia que nosotros, o pudiera ver o pensar como actualmente lo estamos haciendo. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la evangelización tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la observación. Tenemos que ser siempre entendidos en los tiempos y en el lugar donde nos desarrollamos. El apóstol Pablo recibió un llamado para ser el apóstol de los gentiles. Su llamado fue precisamente hacia las culturas de ese tiempo que predominaban, la gran influencia griega, los grandes conceptos de los romanos, de su desarrollo filosófico como en las leyes. El apóstol Pablo se enfrentó a una forma de vida, a un siglo de muchas estructuras de pensamiento. Y Pablo en este pasaje tiene la oportunidad de llegar a la hermosa ciudad de Atenas, cuna del conocimiento, de la filosofía, y es un lugar donde se vive por ahí las oportunidades de escuchar a otras personas, a otras propuestas filosóficas, doctrinas. Y hay un lugar que se llama el Areópago, un lugar donde se podrían dar, por llamarlo así, conferencias o disertaciones. Y dice que los atenienses y los residentes de aquella ciudad se interesaban mucho en ello, en escuchar doctrinas y formas de pensar. Pablo, cuando llega a Atenas, nos daba un tip muy interesante. Es importante, antes de presentar el evangelio, conocer muy bien en dónde estamos, cuál es la cultura de ese lugar, cuáles son las cosas que predominan, las cosas en las que ellos piensan. También tenemos que pensar en aquellas cosas que pueden ofender en algún momento, y tenemos que tener mucho cuidado para no cerrarnos la puerta al evangelio. Si bien es cierto, el evangelio nos confronta con nuestro pecado, también es cierto que no debemos cerrarnos nosotros las puertas para que podamos obtener ese permiso, y entonces sí se puede dar la confrontación en las personas. La confrontación se va a tener que dar tarde o temprano, en el sentido de la persona con Dios, pero nosotros no podemos darnos el lujo o permitir que trunquemos esa confrontación perdiéndonos en los detalles superficiales que están en el entorno. Tenemos que tener cuidado y respeto en ese sentido para que el evangelio pueda también ser aceptado y escuchado. Si ustedes en la lectura que hacíamos nos damos cuenta en el versículo 16 que Pablo estaba viviendo algo. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué significa? Que Pablo está sumamente molesto, enojado, pudiéramos decir que iracundo, de ver toda la idolatría de Atenas, toda la carnalidad que se vivía, sobre todo las doctrinas hedonistas que han sido parte de su filosofía, y esas cosas le molestaban al apóstol Pablo. Creo que también muchas veces cada uno de nosotros tiene su carácter, su temperamento, y creo que puede haber a veces un sentir de enojo hacia algún familiar o hacia
alguien que conocemos por sus creencias. Y lo más fácil es golpear y decirles y machacarles el error, ¿sí? O usar la palabra directamente, idolatría. No estás mintiendo. Pero quizá a veces tenemos que entender que no podemos nosotros lastimar y ofender a esas personas porque es lo que ellas tienen, lo que conocen, quizá lo único que han experimentado. Entonces sí tenemos que tener cuidado de cómo se presenta el evangelio, y creo que Pablo nos da un excelente ejemplo de caballerosidad, de respeto, porque lo que queremos es que nadie se pierda y que Dios sea el que los confronte directamente. Eso es algo que no debemos nosotros de perder de vista. Y dice ahí que Pablo también aprovechó para encontrar a los judíos que residían ahí en la sinagoga, y también aprovechó para compartirle a sus compatriotas, ¿sí? Así que siempre Pablo pensando en judíos y gentiles. Pablo dice aquí que fue escuchado por filósofos de aquella ciudad y no les quedaba muy claro lo que estaba predicando el apóstol Pablo a ellos. Escuchaban de nuevos dioses, escuchaban sobre la resurrección. Eran cosas que para ellos eran nuevas y diferentes. Y lo llevaron al Areópago, al lugar de conferencias de la Gran Atenas, porque una de las características de aquella gran ciudad es que querían escuchar cosas nuevas. Jesús también habló de que la gente tendría comezón de oír. Hoy es un tiempo donde la gente quiere escuchar novedades, revelaciones, profecías. Hay muchas cosas que la gente quiere escuchar. Esa es la comezón de oír. Pero a veces es solamente por escuchar, pero no para hacer transformaciones en la vida. Solamente por alimentarse, por estar actualizado, llamándolo de alguna manera, pero no hay un mayor interés que en ello. Hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy vemos cómo el mundo está buscando una espiritualidad solamente, sincretismos con religiones, con formas de pensar. Realmente el mundo está deformando la información que nos da vida y que nos podría dar vida eterna. Jesucristo hoy por hoy sigue siendo más que una religión, es una experiencia, es un encuentro con el Creador, es una reconciliación con el Creador. En la reconciliación, más que rituales, se necesita el corazón contrito y humillado. Es el que no va a despreciar el Señor. Y Pablo está ahí predicando a los atenienses. Y Pablo, con mucha sabiduría, en el versículo 22, más que decir que son idólatras, les dice, les admira diciendo: veo que sois muy religiosos. Es decir, él ponderó algo en lo que ellos se jactaban, en tener una gran religión y una gran apertura a las formas de pensar. Sin embargo, el apóstol Pablo encuentra un aspecto cultural que le va a ayudar para hacer esa conexión con ellos y para conectar el mensaje de salvación. Siempre habrá algo que nos va a conectar y nos va a poder ayudar a transmitir el mensaje correcto. Y dice que en tantos nichos y en tantos dioses y deidades que tenían los griegos, había una que no tenía ninguna estatua, estaba vacía y decía el Dios no conocido. Como diciendo los griegos, por si nos falla algo, nos faltó algo o alguien, aquí cerramos al Dios que no conocemos. Y ciertamente aquellos atenienses no conocían a Dios, al verdadero Dios. Ese aspecto cultural
Era un grito de aquel tejido social de Atenas. Necesitaban de Dios. No le conocían. Y Él les dice, sin darse cuenta, ustedes se inclinan también ante ese nicho que dice el Dios no conocido. Bueno, sin saberlo, ese es el Dios que yo les estoy predicando. Ese es el Dios que ustedes están adorando. Es el Dios que yo les estoy anunciando. Porque quiero decirles que el Dios que yo predico no necesita un templo, un santuario hecho por nuestras manos, ni debe de ser honrado como si Él necesitase algo. Es decir, no necesita que le traigan aquí una ofrenda de fruta, una fruta de alimentos. Él no necesita ello, ya que de Él es quien viene la vida, y de todo linaje de los hombres provienen de su poder y de su acción. Dice, y de una sola sangre ha hecho todo un linaje. Hay toda una cátedra que da el apóstol Pablo sobre el origen de la vida. Y algo interesante es que de una sola sangre ha hecho todo linaje. Ese concepto es maravilloso. Saber que si venimos de toda una sangre no debe haber diferencia entre nosotros. Que Dios es el autor y consumador de la vida. Así que este aspecto cultural es aprovechado por el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Ciertamente el predicar esto choca precisamente contra las fortalezas y estructuras de pensamientos de siglos sobre Atenas y sobre la forma de vida. Sin embargo, ha hecho conexión con el mensaje. Está siendo escuchado. Y algo muy interesante es que Pablo en este pasaje recurre a dos fragmentos de dos poemas de sus propios conciudadanos. Quiero que leamos ahora del versículo 26 al 34 en esta segunda lectura de Hechos 17. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. En este fragmento se encuentran la inspiración del poeta Epiménides y el poeta Arato. Ellos dijeron en sus poemas, en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Esos poetas eran conocidos. Y el apóstol Pablo toma ese aspecto cultural y queda aquí inscrito en la palabra. Aquellos hombres de alguna manera tuvieron una revelación de parte de Dios, del Espíritu Santo. No se nos olvide que Dios sigue trabajando en todas las culturas y sociedades. Él ha puesto una ley escrita en nuestros corazones. Y Pablo muy sabiamente recibió esa revelación de estos dos poetas y los menciona para darle fuerza a su argumento, que provenimos de un solo linaje y de una sola sangre. Por eso el poeta Epiménides decía, en Él vivimos y nos movemos y somos,
Y el poeta Arato de Tarso, de la región de donde era el apóstol Pablo, decía, porque linaje suyo somos. Él está tomando precisamente esos argumentos para decir, ese Dios conocido es quien nos ha formado, el que nos permite la existencia, el que le da sentido a nuestra vida. Qué maravillosa es la palabra y los ejemplos que nos dan. A mí me sorprende sobre todo este episodio en Atenas, porque el apóstol Pablo supo entender la cultura primeramente, y es algo que debemos de hacer. Cada familia es una cultura, cada ciudad tiene también sus formas. Una colonia en sí tiene también una cultura, una ciudad, una congregación, una nación. Y creo que aunque haya cosas que nos puedan molestar, que sabemos que ofenden a Dios, tenemos que ser respetuosos también con la gente. Y primeramente, a cruzar el umbral de su cultura para entender y comprender. Si Dios ha tenido paciencia conmigo, también Dios tiene paciencia con ellos. Y la invitación en esta noche es que aprendamos a entender los tiempos y las sazones, a entender cuál es la cultura de un lugar, a impregnarnos de ella en el sentido de conocimiento, para encontrar esos puntos de conexión y poder transmitir el mensaje del Señor. Pablo dejó muy en claro en ese Areópago que el Dios que él predica, que ese altar que ellos tienen al Dios no conocido, es un Dios que no está hecho de manos. No es un Dios al cual tenemos que llevarle alimentos u ofrendas o inciensos. Es un Dios superior que no necesita de ello, que Él nos formó, que Él no necesita que lo carguemos a Él como un Dios inmóvil, sino que Él es el que ha creado el movimiento, la vida. Por Él somos y por Él nos movemos. Y que Él es el que ha establecido límites en el ser humano. Esa predicación de Pablo después culmina precisamente diciéndoles, Dios pasa por alto nuestra ignorancia. Dios tiene paciencia cuando no tenemos el conocimiento, los elementos para darnos cuenta de su verdad. Dice, pero hoy están recibiendo la luz y la revelación, porque Él no quiere que nadie ignore su evangelio. Él quiere mostrar su luz y su entendimiento, para que los hombres en todo lugar, dice, se arrepientan siempre, como lo hemos visto en todas estas predicaciones, en estos temas de evangelismo. El arrepentimiento es vital, es básico. No queremos solamente un concepto intelectual en la gente. Aquí tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de conducta y de vida. Y les dice Pablo, porque hay un día donde tendremos que dar cuenta. Y hay un hombre que fue levantado de la muerte, que es Jesucristo, del cual yo predico. Ese Jesús es el único que nos puede levantar. La resurrección fue una doctrina que para esos atenienses de ese momento era imposible e increíble. Y se empezaron a burlar de Pablo. Y se empezaron también a ir de ese lugar. Pablo cumplió su cometido y predicó. El éxito de la evangelización es transmitir correctamente el mensaje. Su palabra no volverá vacía. A veces no veremos los frutos en ese momento. A veces pasará tiempo. A veces Dios nos sorprenderá y será en ese momento. Pero en el caso de Pablo aquí en Atenas, dice que después de que él sale y recibe las burlas, y sabe Pablo, y muy gentilmente sabe el momento también para salir y despedirse, dice el versículo 34, y quiero que se queden con eso. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris,
y otros con ellos. El personaje de mayor influencia en el Areópago, el encargado, el responsable, el que sabe coordinar, el que entiende la filosofía, el que entiende las doctrinas, el que entendió que Pablo supo hacer conexión con cultura y con todos los aspectos. Aquel hombre fue convencido y se arrepintió. La persona de mayor influencia, Dámaris, una mujer también que estaba por ahí. El evangelio es para todos, hombres, mujeres, niños. Y dice, y otras personas con él. Su palabra tuvo éxito esa noche. Esa pequeña cosecha, por llamarlo de alguna manera, fue el comienzo de grandes cosas que Pablo pudo ver y testificar. Amados, no lo olviden. Aprendamos a entender la cultura y a encontrar esos puntos de conexión para poder transmitir su mensaje escritural. Gracias damos al Señor por estas estrategias y por estos eventos que nos enseñan cómo debemos de actuar en ciertas circunstancias. Espero que este mensaje te haya ayudado, nos esté ayudando en lo que estamos haciendo, y te insto a que sigamos compartiendo el evangelio. Hay muchas formas de hacerlo y creo que el Señor está abriendo un panorama muy especial en estos tiempos. Que este pasaje pueda inspirarte y te pueda ayudar en el ministerio que tú realizas en tu hogar, con tus familiares, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, donde el Señor use tu vida. Deja que el Señor obre en ti. Y como decían esos poetas, no olvides, por Él somos, por Él nos movemos, y linaje suyo somos, porque provenimos de una sola sangre. Y la sangre también del Cordero es para todos. Y en esa nueva sangre hay un nuevo linaje, de los cuales ahora somos reyes y sacerdotes para Jesucristo, nuestro Padre, y para su Espíritu Santo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Vivifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra dice, corre velozmente por toda la tierra. Que así sea, hoy y siempre. Señor, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, que sea una realidad. Ayúdanos. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Ayúdanos a abogar mar adentro en la Escritura, Señor, y prepáranos y capacítanos para estos tiempos. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Gracias por hacer esta unidad en el Espíritu. No olviden que tenemos un llamado a ser y a hacer iglesia, más allá de nuestras estructuras, nuestros templos. Somos la casa espiritual del Señor, y este tiempo es precisamente para usar estas estrategias, porque el evangelio tiene que seguir siendo predicado y conocido. Oramos por sanidad, por aquellos que están pasando por enfermedad, gratitud por aquellos que han vencido y están venciendo la adversidad. Y les recuerdo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios les bendiga y mantengamos la unidad, como les dije hace un momento, la unidad en el Espíritu. Bendiciones, buenas noches.